Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Y aquí le estoy cambiando el título. Sale un breve, porque hay dos escuelas dominicales, pero como que en algo le cambia a uno con el mismo bosquejo, le cambia a uno la enseñanza. Entonces quiero compartir esta mañana: a ser valientes es la consigna, tema de esta segunda escuela dominical. Y la primera, un llamado a ser valientes. Dice la palabra del Señor: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebed el Talmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de esto se levantó, después de este fue Sama, el hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces él se paró entonces en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Vamos a oír con atención la palabra. A ser valientes. Una de las cosas para la cual es llamado y puesto un hijo de Dios. Ser valientes. Pero ser valientes no es fácil, ¿cierto? Ser valiente, porque valentía se trata de una osadía. Se trata de hacer algo que va más allá de mi propia fuerza. En este mes que estamos, terminaron los Juegos Olímpicos y para allí habían calificado una cantidad de deportistas que se presentaron y que pasaron una tipo de eliminatoria, y allá van la gente de alto rendimiento, o sea, las personas que van a hacer algo mucho más allá. Allá se vencen las metas que se habían fijado algunos de esos atletas, y hacen récord digamos de América, el deportista tiene un récord en el país, pero allí alguien puede batir el récord hasta olímpico, o sea, hacer algo más allá. Pero para eso se requiere un esfuerzo, una valentía, una decisión impresionante. Pero hay gente que lo logra, que logra colgarse una medallita de esas, de plata, de bronce, o por la que va el deportista, por la de oro, y lo logran. Pero eso no se alcanza de cualquier manera. Se alcanza con mucha disciplina, con mucha entrega, dedicación y esfuerzo. El Señor siempre llama
a que la gente sea esforzada. A Josué le dijo Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que le pidió esfuerzo y valentía para cumplir la misión que el Señor iba a realizar, porque es que el que hace la obra es Dios. Lo que a veces nosotros no logramos comprender, no logramos vivir, es darnos cuenta que sencillamente Dios siempre ha estado con nosotros y Él es el que hace todo. Algunas veces uno se atribuye, alguna cosa se le atribuye a uno mismo. Pablo le dice a los corintios: oigan, ustedes, ¿por qué se glorían? Como si lo que tuvieran fuera vuestro, como si no lo hubieran recibido, porque pareciera que ellos pensaban que las cosas pasaban era porque ellos hacían las obras, y el apóstol le dijo: no es así, es que todo lo que tienen lo han recibido así. Si yo tengo algo que no me lo he ganado yo, sino que me lo han dado a mí, ¿de qué me puedo gloriar? ¿De qué me voy a sentir orgulloso si no fue algo que yo hice, que yo me gané, sino fue algo que me dieron a mí? La iglesia tiene al Señor Jesucristo. La iglesia tiene el poder del evangelio, que es la obra de Cristo, y lo ha confirmado Dios con la manifestación del Espíritu Santo en cada persona, en cada creyente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfrentar el mal, que en algún momento siempre está tentando, porque tenemos, como oímos en estos días, tenemos unos enemigos que nos acechan. Tenemos la naturaleza humana, un enemigo, ¿cierto? La naturaleza humana que pide todo para complacerla. Tenemos otro enemigo, el mundo, con todos los atractivos que tienen. El mundo es una fuente de atracción para esta naturaleza humana. Y tenemos el invisible, el Satán, que usa el mundo, la debilidad humana, para rodearnos, como dice el apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Esos son los enemigos del hombre, con los cuales tenemos que batallar. Recuerde que uno sin el evangelio vivía a lo que la carne deseaba, eso hacía. Lo que el maligno le ponía en la mente, eso hacía. Uno estaba alguien venía y lo golpeaba, y lo insultaba, y en el pensamiento decía: métale una puñalada, saque el arma que tiene y dispárele. Así vivíamos muchos antes. Hacíamos la voluntad de los pensamientos y éramos por naturaleza, como dice el apóstol, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. O sea que aquí hay algo que Dios nos regaló. Ese don
es un regalo que Dios nos hizo. El Evangelio es un ofrecimiento de Dios para toda persona. Es un regalo de Dios para que el hombre lo reciba y alcance a escapar. Porque aquí estamos escapando de lo que hay, de la tragedia que hay en el mundo. Por eso el apóstol dijo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Y qué es perverso? La gente piensa que perverso es solamente una persona que es depravada, que eso es perverso. Pero perverso es quien pervierte lo correcto, la ley. Quien contraría la ley, la norma, es un perverso. Así que perverso no es solamente esos que andan haciendo daño por ahí, a los perversos sexuales y eso. No. Perverso es quien pervierte una norma. Mire, ¿sabe cuándo yo soy perverso? Te voy a soltar una perlita. Cuando estoy en el semáforo con la motocicleta, con el vehículo, y el semáforo está en rojo ahí, y yo apenas hago así, paso de largo. La gente hoy en día, hace unos años yo estaba aquí en la ciudad de Bucaramanga y he visto que la maldad del hombre se le ha subido, se le ha ido subiendo. Usted se paraba en un semáforo y que alguien se lo pasara en rojo. Les pido que hagan eso, miren eso en los semáforos. Que alguien se lo pasara en rojo, era muy poca persona la que se le pasaba. Y hoy cuando uno va a salir, le toca uno estar pilas porque la gente se volvió, ese es el perverso, el que pervierte la norma. Sí, ahí está, pero a mí no me importa. Ahí está. Eso es lo que está dañando, y el Señor dice: sed salvos de esta perversa generación. Hay enemigos que nos rodean, que quieren quitarnos la paz, que quieren quitarnos la tranquilidad, que quieren quitarnos lo que Dios nos ha dado, que quieren matarnos. Exactamente, quieren aniquilarnos. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, hay que estar con alguien. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Estos hombres, para llegar a ser lo que fueron, estuvieron con alguien, estuvieron con David. Yo quiero que partamos de ese principio, el principio de estar sujeto a alguien, a una autoridad, porque esa es otra cosa que se está pervirtiendo hoy. La gente hoy no quiere tener norma. Recuerde que hoy háblele a la humanidad de los deberes. Háblele a usted, a las personas, de los deberes que tenemos. ¿Te ha escuchado eso? La gente gritando por los deberes. Nada. La gente hoy solo pide una sola cosa: derechos. Derechos. ¿Se ha escuchado eso? Los derechos que tenemos, los derechos, y salga, y los derechos, y los deberes. ¿Qué? No, que esto esto tiene otro lado. No pueden haber derechos si no hay deberes, porque esta es una balanza. Por eso el Señor dice: no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vayas por el centro. Por eso el Señor habla de qué, de ser sobrios. Y cuando habla de sobriedad, está hablando de una persona que está en todos sus cabales. O sea, una persona que está en todos sus cabales no anda así, para un lado y para el otro. Ese es el camino que nos enseña Dios, pero en el que estamos, en la sociedad donde vivimos, exactamente, está así, pervertida. Ha pervertido todo. Y ha buscado siempre aniquilar. Eso es lo que está buscando el mal, aniquilar todo. Pero aquí un hombre llamado David, que Dios lo hizo
un valiente. Un día se hizo valiente David, porque todo el mundo, cuando veía a un gigante, usted sabe esa historia, yo se la voy a resumir. Llevaban 40 días ahí, todos los días salía un sinvergüenza allá, grande, que traía un paladino, o sea, otro soldado ahí, que le llevaba las armas, y desafiaba a todo el mundo: mándeme un hombre que pelee conmigo. Y apenas gritaba ese señor en la mañana y en la tarde lo mismo, todos les temblaban las piernas así. Sí, eso había pasado, llevaba ya más de un mes, la misma historia. Y llegó un muchacho que no era ni guerrero, no era nada, no, ni siquiera era soldado. Y llegó allá con unos quesos y un poco de leche y eso fue lo que fue a llevar allá. A llevarle un presente al comandante y a ver a sus hermanos. Y cuando se da cuenta y escucha esa gritazón ahí de ese tipo, insultando y de todo, este hombre se empezó a llenar de una convicción y empezó a recordar que Dios a él lo había llamado, lo había ungido y le había dado victorias, y empezó a pensar en Dios y dijo: este gigante no va a ser menos que todos esos animales que Dios me ha permitido destruir cuando han venido a devorar el rebaño en el cual mi padre me ha puesto, y Dios me ha dado la victoria. Así que ese será como uno de estos, como un león o como un oso. Y entonces pidió al rey y le permitieron llegar, y Dios le dio una gran victoria a este jovencito llamado David, y derribó a un gigante, lo mató y se hizo un nombre. David se hizo un nombre, pero de todas maneras el enemigo siguió persiguiéndolo a él, y David terminó yéndose, huyendo, y se le unieron 400 hombres con él. Y por allá él estuvo por todas esas montañas, por todos los montes de Judea, aún se metió en territorio ya cercano al mar Mediterráneo, donde era territorio exclusivo de los filisteos. Y por allí llevaba un ejército impresionante. ¿Se consiguió David la gente más poderosa? No. Se llevó los afligidos, se llevó a los endeudados, se llevó a los que tenían un espíritu derrotado. Se le unieron. Pero ¿por qué se le unieron a él? ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Qué le vieron? Vieron a un hombre que Dios estaba con él. Vieron a un hombre al cual Dios le había dado una gran victoria, y se le unieron. Esto que estoy leyendo es un resumen al final de la vida del rey David. Y aquí hay una narración de quiénes fueron los hombres que Dios usó y se destacaron, porque entre otras cosas, todos estos vencieron gigantes. David venció a un gigante, pero estos hombres, estos valientes también vencieron gigantes, porque es que el Dios que nos llamó a nosotros venció a un gigante y nos lo entregó vencido, y nosotros podemos seguir venciendo lo que el enemigo levante. Así sea un gigante, usted lo puede vencer. ¿Alguien es capaz de creerlo? Gloria a Dios. Aquí este hombre llamado José Basebet, que también tiene como un sobrenombre Adino, dice que mató a 800 hombres en una ocasión. 800. La narración es así, así en un solo versículo narra todo. Pero ¿cómo sería? Sería que este hombre un día
vio a todo ese, es que 800 es una congregación grande, ¿oyó? Y soldados y armados, y ellos no eran uno solo, no eran tres, eran más. ¿Sería que ese hombre un día le dijo, bueno, yo voy a demostrar lo que yo soy? Nadie pelea al lado mío. Yo voy a ir al frente de batalla y van a ver. ¿Sería que eso fue lo que pasó? En el segundo verso nos empieza a dar luces de qué era lo que pasaba. ¿Por qué fue que un hombre llegó a hacer esa hazaña? Uy, no, qué maravilla, yo quisiera ser como este, como Adino, vamos a nombrarlo solamente Adino, que vence lo que se encuentra. No, mira lo que pasa. Segundo se llama Eleazar. Eleazar, uno de los tres valientes que estaban con David, vuelve a resaltar la misma palabra, estar con. Y quiero resaltar esto de estar con. Si usted no está con la gente que Dios puso, si usted no está en el lugar donde Dios quiere, usted no puede triunfar. Por eso hay gente que está pensando que va a seguir la vida cristiana, que va a seguir sirviéndole al Señor, pero que no necesita ir a culto, que no necesita ir a la iglesia, que ya no necesita eso, porque eso ¿para qué? Hay gente que ya tiene ese pensamiento. Pero la Biblia no tiene promesas para el solo. La Biblia tiene promesas para el que obedece, como dije al comienzo. Porque cuando cae el solo no hay segundo que lo levante. Aquí se destaca nuevamente que Eleazar estaba con David. Porque David estaba con Dios. Amén. Así que hay que estar con la gente que esté con Dios. Amén. Apóyese en alguien que de verdad esté con Dios. No busque ayuda de un hermano que no está asistiendo a culto. Dice, no, vea, hablé con alguien, hermano. Ese lleva no sé cuánto tiempo de no estar en culto, pero no está apartado de los caminos del Señor. Porque hay gente que está dice eso, que lleva 1 año, 2 años, 3 años sin ir a culto y no se ha apartado del Señor. ¿Por qué dice? No, yo oro por la mañana y oro por la tarde cuando me voy a acostar, yo siempre. Y la oración es el poder del cristiano. Así que si lloro, pero eso sí, yo he tenido problemas, esa persona tiene problemas, tiene deudas, insulta, maldice y no se ha apartado del Señor. Eso le hace creer el enemigo que está bien. Porque no todo lo que siente uno es verdad. Recuerde que hay personas que están enfermas y nunca sienten la enfermedad. Hay enfermedades que llaman silenciosas. Y las enfermedades silenciosas son eso. O sea, no le dan a usted ningún síntoma, no tiene dolor de cabeza, de nada. Pero de pronto se enferma y se muere. Y dice, ¿cómo se va a morir si no estaba enfermo? Revíselo a ver si no estaba enfermo. Estaba enfermo. Al que le da un infarto, algo tiene. Estaba enfermo. Entonces, cuando la persona no siente ningún síntoma, porque se siente bien, manifiesta y cree que está bien, y dice, no, yo estoy bien. No, por eso necesita uno que lo traigan aquí donde le hacen radiografía, le hacen exámenes de todo. Aquí el Espíritu Santo es experto en hacer todo tipo de cosas. Le hace un TAC cerebral, ¿cierto? Le hace una resonancia magnética y le revisa todo a ver cómo está. Y le dice, aquí el Espíritu Santo le dice a uno cómo está.
porque la palabra de Dios revela lo que está adentro del corazón, lo oculto, la palabra lo manifiesta. Entonces, por eso hay que estar con, este hombre estaba con David, Eleazar, y habían desafiado a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. O sea, Israel se sintió un día, dijo, bueno, vamos a quitarnos estos enemigos de encima. Vámonos a la batalla. Enfrentémonos. Y cuando vieron ese poco de filisteos, ¿qué hicieron los de Israel? Se alejaron los hombres de Israel. Los de Israel dijeron, patitas, ¿para qué es que te tengo? Para correr. Y se fueron. Y viendo Eleazar que todo el mundo se fue, no sé por qué se quedó él ahí. Se quedó. Eleazar se quedó. Y algo lo impulsó. Algo lo movió. Y el verso 10 dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Aquí no está hablando de un hombre que no se cansó. Aquí está hablando de un hombre que se cansó. Pero que alguien lo movió para hacer eso. Porque uno tiene que estar no estar premeditado para hacer una cosa como lo que hicieron estos dos. Adino, que se enfrentó a 800 hombres y los destruyó. ¿Por qué? ¿Por qué le tocó destruirlo? Porque el resto se habían ido, porque lo dejaron solo. Una de las cosas por las cuales muchas personas justifican apartarse del evangelio, apartarse de las bendiciones de Dios, es porque lo han dejado solo. Una de las justificaciones es esa, que uno se elabora y dice, no, es que a mí me dejaron solo, a mí no me visitaron más. Es que vea, yo estuve enfermo y nadie me visitó. Yo estuve pasando yo estuve solo, por eso es que no volví por allá. Pero mire, aquí quedaron estos hombres solos, pero Dios los fortaleció y vieron una situación, vieron el enemigo que venía a destruirlos y no se quedaron ahí. Dice, vamos a correr, vamos a huir. Salvémonos, salvemos la vida, por lo menos salvémosla. No, este no se quedó pensando en salvar su vida, este la arriesgó. Estos hombres arriesgaron su vida para salvarle la vida a otros. Dios necesita valientes que estén dispuestos a sacrificar su propia vida. ¿Para qué? Para salvar a otros. Porque Dios no quiere, y la razón de que esté su iglesia sobre la tierra es porque Dios está interesado en salvar todavía a muchos otros. Ese es el interés de Dios. Dios quiere que usted se salve, pero no solamente que usted se salve. Dios tiene disposición de salvar contigo y conmigo a otros muchos más. Esa es la disposición de Dios. Pero se necesita alguien que sea capaz de quedarse, no pálido ahí frente a la situación, sino que sea atrevido para ir a donde Dios quiere ir, a donde Dios lo quiere mover. Gloria al Señor. Se quedó, se cansó. O sea, su fuerza se empezó a agotar. Porque cuando se habla de cansancio, se habla de que las fuerzas ya no son las mismas. Pero la manera con que este hombre, Eleazar, peleaba era con una espada.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Se cansó y se quedó pegada a su mano la espada. Se cansó tanto que no pudo abrir más los dedos. Se le quedaron pegados a la espada. O sea, ya no tenía que hacer fuerza para tener la espada quedó pegada a él. Entonces, la fuerza que tenía que hacer para empuñarla, ya no necesitaba hacer ese esfuerzo en sus dedos para empuñarla, sino solamente en su brazo para seguir la batalla. ¿Todo esto de qué habla? De las hazañas de un hombre terriblemente sangriento. ¿Cuál será el mensaje que quiere dejar la Biblia al dejar una síntesis de estos hombres que fueron parte de un pueblo que Dios escogió? ¿Cuál es el propósito de Dios para que quedara para la posteridad, o sea, para nosotros? ¿Tendrá un mensaje? Sí, Dios necesita gente que no deje caer al suelo la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. No en el sentido de que sepa Biblia, porque el diablo también la sabe. No, como Samuel dice que mientras Samuel fue profeta en Israel, no dejó caer ninguna de las palabras de Jehová. O sea, él hizo todo lo que Dios le mandó. Eso es no dejar caer a tierra las palabras de Dios. Dios necesita una iglesia, una persona en una familia que no deje caer a tierra la palabra de Dios. Eso es lo que Dios necesita. Si hay una persona que esté así dispuesta, Dios la va a usar. Dios le va a dar las fuerzas. ¿Para qué? Para vencer, porque aún en medio de lo peor y de la situación más horrible, habrá uno que será el que da la victoria. En este pasaje hay algo que quiero resaltar y que lo resalta la Biblia en dos oportunidades. Dice, aquel día Jehová dio una gran victoria. O sea, que la victoria no fue de Eleazar, no fue de José Baset, no, la victoria fue de Dios, pero la disposición para esa victoria estuvo en manos de dos hombres. Si usted se pone en las manos de Dios, Dios te va a dar victoria, pero tiene que estar dispuesto a ir al campo de batalla. Amén. Y no a huir del campo de batalla. Tenemos gente que ha huido. Mire, aquí la Biblia dice, el pueblo había huido delante de los enemigos, delante de los filisteos. Hoy tenemos gente que ha huido. La carne lo ha vencido. Gente huyendo, dice, no, ahora la iglesia, no, es que en la iglesia es mucho fanatismo. Hay mucho fanatismo ahora en la iglesia. Deberían dar más libertad. Alguien me dijo un día, Dios, si la iglesia pentecostal no le pusiera tantas talanqueras, usó esa palabra, a las personas, estaríamos llenos, sí, de gente, pero no de cristianos. Sí, estaríamos llenos, porque eso es lo que ha hecho el diablo. Recuerde que hoy hay iglesias LGTBI. Hay Biblia para todo el mundo, acomodada. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que ha huido. Quiere un evangelio como un evangelio cómodo, al gusto, vea. Un evangelio donde usted no se preocupe. Hay gente que, así como yo estoy predicando aquí, hay otros que están predicando por otras, también por otras redes sociales, y dice, vea hermano, así usted no venga a culto. Así usted nunca nos veamos la cara los dos, pero yo desde aquí te voy a ministrar. Por la fe, a ver, ponga la mano ahí usted por la fe levante su mano ahí, te voy a ministrar ahí. Si estás en la pantalla del computador,
Si estás en el teléfono, te voy a ministrar. En la pantalla del televisor te voy a ministrar para que Dios te traiga. Y hay gente que está creyendo eso. Te voy a ministrar así. Eso sí, ministreme los bienes suyos. Ahí te mando en esa cuentica que puse. Mándemela ahí, consígneme ahí sus diezmos, sus ofrendas, sus votos, sus primicias. Porque hay mercaderes de la fe. Amén. Eso no es ministración. ¿Por qué? Porque a esa gente no le interesan las personas. Le interesan entretenerlos y hacerles creer el momento y hacerlos creer que están bien. Así de sencillo. Pero el Dios del cielo no nos hace creer, nos hace estar bien. Amén. No solamente creer, sino estar bien en una comunión con Dios, donde uno pueda, como estaba diciendo el hermano Jorge Luis, donde uno pueda de verdad darse cuenta que Dios va con uno, que la presencia de Dios de verdad se mueve en la vida de uno. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida del creyente. Un creyente que esté en armonía con la palabra, que no deje caer abajo la palabra. Amén. Un creyente que se vea en la Biblia que es un hombre recto, porque la Biblia le enseña que es una palabra, que es un hombre honesto, que es un hombre que dice verdades. Bendito sea el Señor, que no deja caer a tierra la palabra de Dios. Amén. Pero cuando la gente deja caer a tierra la palabra de Dios, es un cristiano, pero es un mentiroso, es engañador, es tramposo y una cantidad de cosas. Ese cristiano ha pisoteado la palabra de Dios, pero el diablo le hace creer que está bien. Pero aquel que Dios lo mantiene, así no tenga fuerzas, pero Dios lo ayuda para que empuñe esa mano, para que no deje caer la espada, que es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. A pesar de los ataques y de la fuerza que hay en este mundo, Dios quiere que te mantengas en pie. Amén. Dios quiere que mantenga los principios de la palabra del Señor, que lo mantenga. Así la gente le diga: usted es un ridículo, usted es una ridícula, una anticuada, usted por qué está así, por qué se viste así. Pero manténgase, dé testimonio de Cristo el Señor, manténgase al frente, que la gente te vea que eres un verdadero cristiano. Eso es lo que Dios quiere en medio de esta generación. Por eso yo veo peligrosa la gente que vive ese evangelio de fantasía, ese evangelio de oír de voces y visiones, un evangelio que no es de la Biblia. Oye, yo me encuentro con personas así, se vean, no, pastor, ministro, siervo, eso que no le dicen a uno por tratar de subirlo a algún lado. Siervo, tuve una revelación. Esta semana tuve una revelación de Dios, tuve una visión. Dios me quiere llevar, ministro. Yo te vi ahí en esa oración, yo te vi clavado. Bobadas, sueños, frijoles, eso es comida trasnochada, que la gente sueña cosas raras y se las atribuye a Dios. Pero viven mal. Es que el asunto aquí no es soñar ni tener visiones. El asunto aquí no es lo que yo sueño, es cómo yo vivo. Es lo que yo vivo, es mi vida práctica. Y todo eso está llevando a la gente a qué. Y entonces, ¿cómo vive? Tiene visiones y dice vulgaridades. Hablan vulgaridades. A las mujeres les dicen palabras, las coquetean y son casados, o tienen novia y tienen visiones. Y estos tienen visiones del diablo, seguro. Porque un hombre de Dios puede llegarle la tentación, claro que le va a llegar, pero no se va a dejar manejar de la tentación. Una mujer de Dios va a tener arriba su espada,
Va a tener arriba la palabra de Dios. Dice, no, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios. Yo no me puedo igualar al mundo. Yo no puedo vivir como vive la otra gente. Yo tengo que vivir como un cristiano, como una cristiana. Ese es el que tiene la espada empuñada. Yo estoy débil, no siento fuerzas, pero aquí voy con Cristo. Él me sostiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Se le quedó la mano pegada a su espada y aquel día dio el Señor una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Me pareció espectacular ver esto, porque este hombre, que bien pudo haberse parado frente a todo ese pueblo que había desertado porque se habían ido y lo dejaron solo, y él tuvo la victoria, y cuando ya todos los enemigos estaban vencidos, que estaban ahí muertos y tirados en el piso, llegaron todo el pueblo. Pero este hombre no se les paró al frente y no les dijo cobardes, no los insultó, no les dijo no toquen eso porque eso es mío, eso me lo dio Dios a mí, eso me lo gané yo con la espada. No, este hombre, según la palabra del Señor, nos dice que el pueblo se le unió para recoger el botín y no se opuso. Dios necesita gente así, que sea capaz de pelear las batallas de Dios y que sea capaz de permitir que la bendición fluya para otras personas. Pero en este tiempo hay gente que se ha apartado por muchas circunstancias, se ha debilitado y viene a culto y se para ahí el hermano y dice, ¡ah! Allá en la puerta los saluda y dice, como que se nos había descarriado, ¿no? Pero yo lo tenía ahí en el fogón, ahí en la parrilla lo había metido. Poco de cosas. ¿Usted cree que así se salvan las almas? No, así no. No es la manera de salvar a alguien. No es haciéndole, mire, usted está aquí porque yo estaba orando por usted. No, aquí el que sostiene y el que da la victoria y el que pone el querer como el hacer es Dios, es el Espíritu. Amén. Si yo me levanto a orar por alguien, no soy yo, es Dios el que también me pone a mí que ore. Pero no soy yo, no es mi fuerza. ¿Usted cree que la fuerza mía va a traer a alguien? Nada. Yo le puedo hablar a una persona y invitarla, pero si Dios no lo toca para que Él venga, Él no vendrá. Yo puedo orar por un enfermo, pero si Dios no mete su mano poderosa, Él no se levantará, Él no se sanará, pero Él es el que hace todo. Alabado el nombre de Jesús. Por eso uno tiene que dejar que la bendición de Dios fluya. Amén. Si Dios me puso aquí y llegan muchos hermanos, pues arrodíllate y adora a Dios de que en su misericordia Él escuchó la oración para que volviera esa persona, pero no lo masacre, no le diga en su cara, mire, apartado, mire, no sé qué mal, diste mal testimonio, no le diga nada, dele gracias a Dios que Él lo recibió, que Él lo perdonó. Deje que el pueblo vuelva al botín. Deje que la gente venga. Deje lo que venga como está. Deje a la persona que llegue y disfrute. Porque Dios a muchos les va a dar eso, ¿yo? Algunos estarán en el pie de batalla orando. Ahí en el culto presentes. ¿No? ¿Cuántos hay? No, mire, el aforo no se alcanzó a completar, pero ahí estamos, ahí están en el culto, ahí están presentes. Gloria a Dios,
¿Por qué? Porque Dios los tiene para eso, para ese campo de batalla, para preparar un terreno. Dios está preparando. Hay otro hombre aquí que quiero también mostrarlo, y es Sama, el verso 11. Este Sama, los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas. Un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo, otra vez, vuelve a destacar, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Verso 12, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Yo estaba analizando un campo de lentejas, un sembrado, un cultivo, frente a los otros cultivos que habían en Israel, que eran las vides, que eran los olivos, era el olivar. Era una cantidad de cosas que eran muy, muy productivas en Israel, que eran parte de la economía. Y frente a las dos cosas, defender un terreno de lentejas no era una cosa representativa. O sea, un terreno de lentejas era un alimento, pero que no era estimado. No era algo tan grande, tan valioso. ¿Para qué? O sea, para levantarse, porque es que los filisteos se habían metido en ese campo, lo habían invadido, y este hombre se le metió allá en ese campo de lentejas para no permitir que los filisteos devoraran ese pequeño cultivo. O sea, ¿quién va a arriesgar la vida? ¿Quién va a dar tanto por nada? Simplemente por defender algo que no es tan grande. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Quién va a entregar su vida por algo insignificante? Bueno, Cristo lo hizo. ¿Qué es el hombre? Para que pienses en él. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. El hombre, dice la Biblia, es como la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. El hombre es como la hierba. La hierba florece y la flor se marchita y se cae. Así es el hombre. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. ¿No se da cuenta que nosotros éramos cuál era el valor que teníamos? O sea, para que alguien entregara tanto, algo tan grande por algo tan pequeño. Un campo de lenteja. Pero aquí hubo un hombre que se paró y defendió el campo, el terreno de lenteja. Lo defendió y mató a los filisteos, y aquel día Jehová dio gran victoria. Amén. Dios quiere que haya gente que se levante y defienda lo que tiene. Pero quizás usted ve lo que tiene como algo. Hay gente que mira mi familia, que es mi familia. Hay gente que no cree que la familia sea valiosa. Hay esposos que piensan porque la mujer es sentimental, la mujer es frágil, según la Biblia, y en la práctica es así. Dice, ¿por qué llora? Usted sí es boba. No llore. Porque no ve como algo valioso. Dice, no, pero es que las mujeres son así, son lloronas. Y por eso la misma mujer vuelve a los varones machistas. No llore porque usted es un varón. He oído hasta mamás que dicen eso a los hijos varones. No llore porque usted es un varón. Ayudan a reforzar eso malo. Pero los hombres lloramos. Aunque no digan amén.
pero los hombres lloramos. Y a veces peor, porque yo he visto a los hombres, cuando un hombre empieza a llorar y está abatido, es peor que una mujer más fuerte ahí. Pero un hombre, ay Señor bendito, levántelo, ¿verdad? ¿No te das cuenta que los hombres varones son los que más se suicidan también? Porque son más flojos, somos más cobardes. Así que en guerra de sexos perdía la batalla. Porque tenemos ideas culturales que no son de la Biblia, no son de la palabra. Por eso uno tiene que aprender de la palabra. Entonces hay que defender ¿qué? Nuestra familia, nuestro hogar. Hay que defender lo que tienes de Dios. No, pero es que yo en la iglesia no soy nada. Yo nunca he recogido una ofrenda ni recogeré una ofrenda. Y entonces dice que soy ese campo de lentejas. No soy un olivar. Yo no soy una gran vid, que algo que llame la atención. Hay un campo. ¿Yo quién soy? Yo aquí soy insignificante. Pues Dios te dice que eso que tienes y que te parece insignificante es de gran valor porque Dios te lo dio. Amén. Valora a tu esposo, valora a tu esposa y valora a tus hijos, porque aunque no sean lo que tú quieres que ellos sean, aunque ellos no te den la medida que usted ha querido, que usted soñó, aunque usted diga no, me casé con el hombre, pero ese hombre me lo cambiaron y no era el mismo cuando era novio, este ya es otro, o viceversa. Eso fue lo que Dios te dio. Amén. Aunque ese hombre se haya envejecido, ya no tenga las fuerzas, no tenga el vigor, no tenga la sabiduría, no sea como fulano de tal, ese es lo que Dios te dio y Dios quiere que se pare en ese campo y lo defienda. Bendito sea el Señor, que los libre de los enemigos, porque hay enemigos que quieren devorarse eso para matarte de hambre. Porque ese terreno de lentejas es alimentación, es sostenimiento que Dios le tiene ahí. Bendito sea el Señor. Dios te tiene una familia y por esa familia que Dios te dio, Dios te está sosteniendo. Pero ese hombre, ¿para qué? Si ya no puede ni trabajar, esa es una carga aquí. Ojalá se muriera. Y esto no es un invento mío. Es que esto sucede. Es que estos oídos han oído también cosas. Hay gente así. En fin, ¿para qué me sirve a mí? Ese viejo no sirve para nada. Esa señora no sirve para nada, es un estorbo. Ese hijo, en fin, si se pierde, que se pierda, él es responsable. Él escuchó el evangelio, yo le eduqué, pero si se quiere perder, a mí ¿qué me importa? Hay gente así. Pero Dios necesita un valiente, no que corra, uno que se pare frente a la adversidad, que sabe que hay enemigos, pero que también tenga entendido que no está solo, que Dios va con él. Y si sabe que Dios va con él, pues Dios le va a dar gran victoria y va a defender el campo, así sea insignificante, Dios lo va a defender. Tal vez usted dice, pero mi vida espiritual, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene mi vida espiritual? Mi vida espiritual está llena ¿de qué? De altibajos, está llena de dificultades. Yo no he triunfado en nada. Yo veo que mi vida espiritual está rota. No es nada, yo voy a culto, no siento nada. Yo oro, yo canto, no siento nada. Yo como que no tengo nada. Y a veces el enemigo le dice, eso no, ¿para qué valorar tanto? Usted que aparentemente se esfuerza, ¿para qué va a culto? No valores más eso, no vaya más a culto. ¿Para qué más? El enemigo te está diciendo que no valore porque no es nada lo que tienes y quiere que lo pierdas. Pero Dios quiere ayudarte. Dios quiere darte una gran victoria. ¿Usted entiende eso? ¿Usted cree eso? Que Dios de verdad te va a dar una gran victoria.
Si tu familia no camina contigo, si no están si no están buscando a Dios y usted los ve que están, no bajes la guardia nunca. Sí, mantente. Me siento cansado. Ya como que no soy capaz. Pero manténgase empuñado. Mantenga la bandera arriba. El pozo de Belén estaba rodeado de los enemigos. Los filisteos se habían tomado a Belén. Un día, los 3 valientes llegaron al lugar fuerte donde estaba David, en la cueva de Adulán. Y ahí estaban David. Aparentemente David se veía como un derrotado porque estaba ya en la cueva de Adulán. Pero Dios lo tenía con compañía y le tenía gente que era capaz de hacer lo que él no se imaginaba. Un día David, cuando llegaron los valientes, estos 3 hombres, Sama, Eleazar y José Basebet, sintió una cosa dentro terrible, sintió una angustia y sintió como una sed, una cosa que lo quemaba, que sentía que necesitaba, y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? ¿Quién me diera? Yo quisiera saciarme de un poquito de agua, pero esa agua, ¿quién se meterá allá? Allá están los filisteos. Ellos se tomaron ese pozo y ahora ellos son los dueños. No. Y él sentía esa angustia. Y estos valientes, dice la palabra del Señor, que estos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Aleluya. Vamos a estar en pie. Yo no sé si alguien aquí siente como ese deseo. Yo no sé si alguien siente que como que esa fuente de donde era común tomar agua, como que está cerrada, como que unos enemigos se han apoderado de ella, y usted como que desea y no puede. Pero si Dios te pone esa sed, Él puede mandar a alguien que te traiga agua. Él está aquí esta mañana y Él quiere ayudar a alguien. Ese día los valientes llegaron con el agua a donde David. Y cuando David vio el agua y le dijeron: esta es el agua del pozo de Belén. David, aunque tenía esa sed impresionante y quería beberse esa agua, él dijo: no, ¿cómo me voy yo a tomar esa agua? ¿Cómo voy a beber de esta agua que es precio de sangre? Porque los varones fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Y lo que hizo David es que cogió el agua y se acordó del Dios del cielo. Y tomó el agua y la derramó en tierra, la puso en libación como ofrenda al Dios que le había dado la vida y le había dado la victoria, al Dios que lo saciaba de bien.
y de alegría y de gozo al Dios que le hacía ver la victoria, que tenía hombres que Dios preparaba y que no había enemigo que no se pudiera vencer. Iglesia, aquí está el Dios de David, aquí está el Dios de los valientes, aquí está el Dios del Gólgota, que levantó triunfante de allá de la tumba. Él está aquí para ayudar a alguien. ¿Cómo eras antes en tu vida cristiana? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo era tu relación con Dios? ¿Cómo era tu preocupación por la gente? Hoy han cambiado cosas. Hoy hay preocupación por mí, pero los demás. Estos tres valientes, me muestra la Biblia que fueron gente preocupada por los demás. Pelearon y arriesgaron su vida para salvar a otros. Pelearon y vencieron y recogieron un gran botín para darle a otros. Fueron a traer el agua al pozo, pero David demostró quién era él y cuál era su principio y en qué estaba parado él. Él estaba parado en creerle a Dios y en proteger a la gente. Dice: ¿cómo me voy a tomar esta agua que es precio de la sangre, de la vida de unos hombres? David mostró su preocupación por la gente. ¿Cómo es tu vida hoy? Hoy te preocupa la gente. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Te ha hecho correr el enemigo? ¿O eres de los pocos que verdad se ponen al frente de batalla? De los que están pensando de verdad en los jóvenes. De los que están pensando en esa familia que está perdida. ¿O nos ha hecho correr el enemigo? Pero ¿por qué no le dice las palabras de David? Oh, quien me diese a beber. Aquí está el agua. Aquí está el agua. ¿Cuánto tiempo llevas sin la presencia de Dios? Oh Santo Dios, aquí está Cristo. Dios te quiere a ti, hermano. Tal vez esta pandemia ha dejado una realidad. Gente que huyó, que vieron a los enemigos y huyeron. Hay gente que va a mentir. Van a pedir el certificado de la vacuna. Y usted será capaz de, no seas de esos que será capaz de comprar un certificado y de falsificarlo. En nombre de supuestamente ser una persona que es fiel. Porque como eso es del mal, sé un hombre de verdad. Pues si no te vacunas, no falsifiques. Pero sea honesto. Dios quiere gente recta. Porque al cielo no va a entrar cualquiera.
No va a entrar un grupo de evangélicos al cielo, van a entrar los redimidos. Y redimidos son los comprados. Soberano Señor, todopoderoso Rey, yo quiero de esa. Hay gente que ha oído aquí la palabra de Dios. Dios obra en tu pueblo. Levántanos valientes, que estén dispuestos a defender ese campo que le tocó. Levántanos valientes, que estén dispuestos, jóvenes dispuestos, ese campo que les tocó. Jóvenes sin fuerzas, jóvenes que no quieren volver. No, ese campo no se le ve nada, pero hazles ver algo a estos jóvenes. A los evangelistas, hazles ver la necesidad. No, pero se predica hoy, el mundo es cada vez más malo, el hombre cada vez más torcido. Hazles ver que podemos pelear la batalla y habrán muchos despojos para que vengan a recoger. Aquí quedará bendición si cada uno de nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Aquí llegará gente y encontrará un avivamiento, un mover del Espíritu Santo, un mover de señales y de prodigios. Verá la gente aquí. Pero eres tú de esos valientes. Ponte en las manos de Dios.